Hola de nuevo, hoy toca el sector primario. Estamos en una historia para el presente. En primer lugar, es necesario saber qué es el espacio rural. Sería el sitio donde se desarrolla la actividad agraria como actividad económica predominante. Es importante también definir espacio rural como lo contrario a espacio urbano. Espacio rural como toda área que no es área urbana. Como es evidente, aquí se desarrollan las actividades de agricultura, ganadería y explotación forestal. Los elementos del paisaje agrario, ¿cuáles son? Pues el terreno cultivado o ager y el terreno sin cultivar llamado saltus. Las parcelas son los espacios donde se cultiva y esto se puede clasificar de diferentes formas. Según su tamaño, según su forma, según sus límites. Según su forma, pueden ser parcelas, ¿vale? Parcelas, propiedades regulares o irregulares. Aquí vemos claramente parcela regular, como es la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha, parcela irregular. Según su tamaño, si es menos de 10 hectáreas, sería un minifundio. Recuerdo, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Un campo de fútbol tiene 0,7 hectáreas. Es para que nos hagamos una idea más o menos aproximada de que pueden ser 10 hectáreas. 10 hectáreas, no estamos hablando 9 hectáreas, no es una parcela muy pequeña, simplemente que es una clasificación. Por tanto, menos de 10 hectáreas, minifundio. Más de 100 hectáreas sería latifundio. Y entre medio sería mediana propiedad. Según sus límites, pueden ser campos cerrados o campos abiertos. Campos cerrados, bocas o bocajes, estarían separados por setos, por árboles, muros o vallas. Campos abiertos, open field, que serían parcelas sin separar. En este caso, aquí tenemos un campo cerrado, donde los límites, las lindes, los límites de las parcelas están claramente definidos. En el campo abierto, pues aquí no hay unos límites físicos claros. Evidentemente, cada persona propietaria de una parcela sabe hasta dónde llega su parcela, si no entraría en conflicto jurídico con el vecino. Es importante también saber la diferencia entre las parcelas por el cultivo o por la explotación que se hace. Policultivo, pues sería una parcela donde se cultivan diferentes cosas. Monocultivo, pues que solo se cultiva algo, ¿no? Por ejemplo, vides o olivos, aguacates, lo que sea. También en cuanto a su rendimiento, una parcela puede ser de cultivo intensivo cuando en un espacio no muy grande se obtiene un gran beneficio. Sería una agricultura intensiva. Agricultura extensiva, pues sería aquella en la que el espacio, la parcela es mucho más grande y el rendimiento por hectárea es inferior al de la agricultura intensiva. Por tanto, aquí en la extensiva sería sobre todo cereales, trigo, cebada, maíz. En principio, aunque claro, con la maquinaria, con la tecnificación de los campos, todo esto es más relativo. También se pueden dividir por regadío o secano. En cuanto a la ganadería, aquí vemos una dehesa, la imagen de abajo, una dehesa en zona de Sevilla. Pues la ganadería sería la extensiva, que es la que hemos visto en la imagen de antes, donde los animales están pueden pastar ahí en situación de casi libertad.
Y la intensiva sería en la que los animales están todo el tiempo o la mayor parte del tiempo estabulados, quiere decir en el establo. En cuanto a poblamiento, pues tenemos poblamiento rural concentrado cuando la población vive, casi toda vive en el mismo núcleo, como vemos en esta imagen. Poblamiento disperso, esto es típico del norte peninsular, del norte de la península ibérica, y se da de una forma en la que la gente vive en caseríos, casas separadas unas de otras. Sobre todo esto ocurre en lugares donde el acceso al agua es fácil. Y el intermedio sería el poblamiento rural intercalar, donde la población, bueno, hay un núcleo de población principal, pero hay diferentes barriadas, pedanías, aldeas con cierta importancia. Un ejemplo puede ser Periana, en Málaga. Aquí vemos el esquema de cada uno de los tres, ¿no? Poblamiento disperso, el concentrado y el intercalar, para que podamos parar, detener y comprender con más profundidad estos conceptos. Bueno, hay que diferenciar entre saltus permanente y saltus temporal. Saltus permanente es aquel espacio donde no se puede cultivar, por ejemplo, en zonas polares o en desiertos. Saltus temporal sería la zona donde actualmente no hay agricultura, pero se puede poner en práctica. Por ejemplo, si legalmente se puede permitir talar parte del bosque y sembrar, cultivar algo, pues entonces ese terreno pasa de ser saltus a ser áger, a ser espacio cultivado. Bueno, los factores que influyen en la morfología agraria. Los factores, siempre recuerdo, los factores son los porqués, los motivos. Son los motivos que influyen en cómo es el campo. Son diferentes, factores físicos y factores humanos. Dentro de los factores físicos tenemos el relieve, el clima y el suelo. En función de estos aspectos, pues se podrá plantar, se podrá sembrar algo, se podrá sembrar aguacate en un sitio donde tenga las condiciones climáticas adecuadas. O se plantarán pistachos en un sitio donde tenga las condiciones de clima más seco. En definitiva, cada especie necesita unas condiciones climáticas adecuadas. Los factores humanos son los factores como la demografía, la población que hay, los factores sociales, los conflictos que hay entre propietarios y no propietarios, pequeños y grandes propietarios, las luchas por la tierra que ha habido también, en definitiva, todo conflicto basado en la lucha de clases. Los económicos serían cuestiones de dinero, cuestiones de rentabilidad económica. Y los políticos, decisiones de los gobiernos que motivan o que posibilitan que se siembre algo o lo prohíben. Empezamos. Factores físicos. Aquí sería lo que afecta más bien a aspectos de naturaleza, del clima. Primero empezamos por el relieve. Pues influye la altitud. En función de la altitud se podrá plantar una cosa u otra. ¿Por qué? Porque la altitud, mientras más una zona que esté mientras más alta, mientras más distancia sobre el nivel del mar, pues las temperaturas son más bajas y las precipitaciones normalmente son más altas. En términos generales. Así que cada 1000 metros de altitud, por ejemplo, una zona que tenga 1000 metros por encima del nivel del mar, debe tener unas condiciones de temperatura 6 grados menos que el que está a nivel del mar. Un ejemplo, Torre del Mar, en Málaga, puede tener de noche 15 grados. Pues un pueblo que se encuentre a cerca de 1000 metros, a 1000 metros de altura, tendrá 6 grados menos. Por tanto, la temperatura más baja, y esto hace que lo que se pueda plantar allí se adapte a esas condiciones. Por ejemplo, un cítrico, limones, naranjos, no se puede plantar en una zona tan alta porque cuando hiela, esa planta como que
no quiere frío y por tanto la planta pues termina haciendo que el fruto sea más pequeño y el fruto termina deteriorándose. También la inclinación de las vertientes, porque si es excesiva, si hay mucha pendiente, eso dificulta el cultivo, por tanto es un factor también, ¿vale? Es un porqué, es un motivo. Otro, la disposición, si es solana o es umbría. En una montaña, en una colina, hay una zona donde da más el sol, que es la zona que está orientada al sur, que mira al sur, y una zona de umbría, que es una zona que da menos o algo menos el sol, que sería una zona con más humedad. El clima, como antes he mencionado, cada planta necesita unas determinadas horas de sol y tolera unos valores máximos y mínimos de temperatura. Importante decir que la sequía, el granizo, la helada son agentes negativos. Así que cada cultivo tiene unas condiciones diferentes. Por ejemplo, el maíz, el arroz, en sitios donde hay mucha humedad. La patata, pues bueno, se adapta a diferentes sitios, pero la patata tolera bastante el frío. El clima tropical, pues caña de azúcar, café, cacao, ¿no? Diferentes productos, piña, ¿no? El suelo también es importante, porque si el suelo es fértil, la agricultura será más favorable. Si el suelo es menos fértil, pues la agricultura será o desfavorable o bueno, difícilmente provechosa. Factores humanos. Estos son los verdaderos creadores de la diversidad agraria. Es decir, que la intervención humana es clave para ver qué se planta, qué se siembra, si se planta o no se planta alguna especie, ¿no? Bueno, los demográficos sería si hay un aumento de población, si la población en un lugar crece, va en aumento, eso motiva, por un lado, que se incremente la superficie de cultivo, quiere decir que se ponga más tierra en cultivo, y también estimularía el rendimiento por hectárea. Por otro lado, el despoblamiento, zonas con poca población, lo que provoca es que haya cultivos extensivos. Hay mucha superficie, poca gente, pues, por lo tanto eso se favorece. La mecanización, que provoca la reducción de la población agraria. Si se mete mucha maquinaria, si hay mucha maquinaria, por tanto hace falta menos gente, menos manos, menos brazos, menos gente trabajando. Por tanto, la gente tiene que irse a otro sitio, reduce la población agraria. Factores sociales, pues sería que tenemos una diferencia de intereses entre los propietarios y los jornaleros. El propietario quiere alcanzar el máximo rendimiento posible. Los jornaleros, por su parte, lo que quieren es una mejora de sus condiciones de vida. Estos intereses son contrapuestos, por tanto hay tensiones sociales. El segundo aspecto sería la diferencia de intereses entre los pequeños propietarios y los grandes propietarios. Otro lado, es importante hablar ya de conflictos, revueltas jornaleras que ha habido durante los siglos XIX y XX, por ejemplo en 1878, periodos del siglo XX como el trienio bolchevique, de 1918 y 1920, y ya durante la Segunda República también hubo periodos de ocupaciones de tierra. Y como dato importante, hablar del movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil. Aquí tenemos una imagen de este grupo que lucha por el acceso a la tierra de los campesinos en Brasil. Bueno, factores económicos, pues también los porqués de por qué se planta una cosa, se planta otra, pues por tema económico. Por ejemplo, por rendimiento. Si da rendimiento, se planta una cosa, si da menos rendimiento, pues esa especie se quitará. Importante tener en cuenta pues sistemas de explotación, de propiedad, de tenencia de la tierra. También las técnicas de producción agraria. Por ejemplo, que se incremente la mecanización, que se usen fertilizantes, ¿vale? Abonos artificiales. El uso de regadío, avances tecnológicos, también la selección de semillas, la selección de razas ganaderas que hacen que sean más productivas.
Y también es importante comentar que hay diferentes tipos de agricultura. Está la agricultura de subsistencia, la de mercado y la socialista. Cada una en un modo económico. La subsistencia, bueno, en países países subdesarrollados o en vías de desarrollo, la de mercado, en la que predomina casi todo el mundo, y la socialista sería en los países de economía planificada, países que ya prácticamente no queda ninguno, ¿eh? Es más un tipo de agricultura que se daba en los países del antiguo bloque del este, países de la URSS y sus socios del Comecon. Y políticos, serían las decisiones de los gobiernos. Por ejemplo, un gobierno puede decidir que va a incentivar la agricultura ecológica. Pues, habría un apoyo a ese tipo de agricultura. O va a incentivar la ganadería. Bueno, ya cada gobierno toma unas medidas en función de unos principios ideológicos, por tanto eso influye en la gente. También, importante, Unión Europea, la política agraria común, que también la PAC, también influye en los agricultores, en los ganaderos de nuestro país. Bueno, esto es una actividad que hacemos normalmente en clase, que ya la hemos hecho. Bueno, vamos a ver los diferentes paisajes agrarios que tenemos en el mundo. Ahí se puede ver sitios de diferentes tipos: agricultura primitiva, pastoreo, agricultura intensiva, subsistencia, donde el arroz no es predominante, agricultura intensiva, subsistencia, con predominio del arroz, agricultura de plantación, agricultura mediterránea, agricultura cerealista. En resumen, los diferentes tipos de agricultura que hay. Bueno, empezamos. Se dividen entre tradicionales y evolucionados. Tradicionales, tenemos la agricultura itinerante o de roza, la agricultura sedentaria con barbecho, la agricultura irrigada y la de regiones áridas. Dentro de los evolucionados, bueno, estos son ya más parecidos, aunque hay ciertas diferencias, sobre todo la agricultura de plantaciones. La agricultura europea, la de los países nuevos y la agricultura de plantaciones. Bueno, los tradicionales, tenemos la agricultura itinerante o de rozas. Pues sería, ya lo comentamos en clase, que se tala una parte del bosque, se quema y lo que se da nutriente para la tierra durante 2 o 3 años. Se puede cultivar durante 2 o 3 años. El abonado es escaso y cuando la tierra se ha agotado se repite el proceso en otro sitio. Esto, bueno, ya no se da en gran parte, no se da en apenas sitios del mundo, zonas del sudeste asiático, zonas del Amazonas, de zonas de climas tropicales, pero esto ya está cada vez en menos uso. La segunda sería la sedentaria con barbecho, sería la rotación de cultivo, de trigo, un año, segundo año sería leguminosa, por ejemplo haba, y el tercer año descansa la tierra en barbecho. Y los rendimientos pues no son muy altos. La tercera, la agricultura irrigada, la ricicultura, que se da, es intensiva, se da en China, Vietnam, Camboya, el sudeste asiático. Pues aquí lo que se cultiva el suelo constantemente, se acondiciona, se alisa, cesa estiércol, se cría el arroz en plantero, se traslada al arrozal, se inunda. Con esto tenemos 2 o 3 cosechas al año. Y la de regiones áridas del norte de África. Aquí vemos la primera, la itinerante de rozas, se tala una parte del bosque, se quema y se puede cultivar. La segunda sería la agricultura sedentaria de secano, sería esta que hemos comentado antes. Cereales, otro tipo de cultivo y después ya se deja en barbecho. Esta tercera sería la agricultura irrigada o ricicultura, la de arroz. Y por último la que se da en los oasis,
Dentro de los evolucionados tenemos la agricultura europea, bueno, que está muy especializada por región, la de los países nuevos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, que es una agricultura rentable, capitalizada, de grandes inversiones, y la agricultura de plantaciones, con grandes inversiones en infraestructura y tecnología, y abundante mano de obra. En cuanto a Europa, vemos que hay mucha especialización regional. Cada parte de Europa, según sus condiciones, sobre todo de relieve, climática, pues desarrolla un tipo de agricultura. Por ejemplo, lo que nos ocupa más a nosotros, Málaga, Andalucía, pues sería ese policultivo mediterráneo de trigo, vid, olivo, aunque también cítrico, también cultivo de huerta, pero sobre todo eso. Entonces cada área está especializada, como en Estados Unidos vemos también una especialización importante. La agricultura de los países nuevos, pues es la agricultura que se da en esos países que recibieron población europea, inmigración europea a finales del siglo XIX. Ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina. Países con bastante terreno, bueno, grandes dimensiones, poca población, lo que favorecía era los cultivos extensivos y también la rápida introducción de maquinaria. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo. Y por último tenemos la agricultura de plantaciones, sería de plantación de café, de cacao, de piña, bueno, de palmera, ¿no? Para obtención de aceite de palma. Aquí lo que se consigue son, bueno, se crean grandes parcelas enormes que se cultivan solo de una cosa. ¿Vale? Aquí tenemos plantación de caña de azúcar. Bueno, y simplemente comentar el crecimiento de la agricultura ecológica que se da en nuestro país. Bueno, la ganadería ya lo comentamos antes, pero profundizamos un poquito más. Importante saber pues las variedades, la diferencia entre bovino, por un lado, ovino, porcino, avícola y caprino, no voy a la imagen caprino que sería cabra. También diferencia entre ganadería extensiva y ganadería intensiva. Bueno, la ganadería tradicional, pues será la que ya evidentemente menos importante, aunque se sigue haciendo. Estaría la nómada, en la que el ganado se desplaza buscando pastos continuamente, y la trashumante, en la que se desplaza estacionalmente, por estaciones, para pastos de invierno o pastos de verano. Esto se da en regiones montañosas de América, de Asia y norte de África. En España esto se dio hasta el siglo XIX con la asociación de la Mesta, donde iban los ganaderos por las cañadas reales de las zonas de Castilla hacia el norte en verano, buscando ese clima más benigno y pastos para sus animales. Bueno, por otro lado, tenemos la ganadería productivista, que esta es la que hoy en día da de carne y leche a la mayor parte del mundo. Tenemos la extensiva, la que se da en los ranchos de Estados Unidos, Australia y las estancias de la Pampa, la Patagonia Argentina, y la intensiva, que sería la estabulada, la que usa pienso y selecciona genéticamente las razas. Vacas, pues tenemos las charolesas, la frisona y la vaca rubia gallega. Ya en cuanto a explotación forestal, simplemente tener en cuenta que los espacios forestales, la mayoría de ellos son espacios protegidos, por tanto no se puede talar el bosque y se puede hacer ninguna actividad de extracción de madera. Aunque sí hay espacios con previa autorización donde se pueden sembrar, plantar especies de crecimiento rápido para la industria maderera, quiere decir, para la industria de muebles.
Y también importante tener en cuenta los problemas de la explotación forestal, los problemas que ello repercute, ¿no? La tala indiscriminada de bosques en algunas partes del planeta. Por último, la pesca. Bueno, tenemos que ver el sistema de pesca, pesca tradicional, que usa técnicas más antiguas, que bueno, ya un tipo de pesca circunscrita a zonas más pobres, y la pesca tecnificada, que es la que principalmente se da en casi todas partes del mundo. Otro concepto importante sería distinguir entre pesca de bajura, cerca de la costa, y pesca de altura. La pesca de bajura es la que se da en las zonas pues, cercanas a los puertos, a 6, 8, 10 millas, 12 millas de los puertos, en los que las tripulaciones de los barcos salen a faenar y al cabo de 6, 8, 10 horas, depende también de las mareas, de los ciclos de la luna, de las cantidades de peces que pueden encontrarse, pues vuelven con las capturas que hayan tenido suerte de lograr. Por otro lado está la pesca de altura, que es la que se da ya mar adentro y la que lleva varias semanas, incluso meses, donde la tripulación está trabajando en turno y capturando peces y guardándolos en contenedores frigoríficos. También, como bueno, aspecto final, comentar el futuro de la pesca, el futuro de las pesquerías, los problemas que genera la sobreexplotación, la sobrepesca. Esto se puede se puede arreglar de diferentes formas. Una de ellas sería con un paro biológico que regenere las especies marinas, y también con el incentivo de la acuicultura, es decir, de la creación de más piscifactorías.